Amén, el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar principio esta tarde. El hermano Jaime nos va a dar un repaso del capítulo 1 y hoy empezamos con la ayuda de Dios del capítulo 2. Así que, pues, pongámonos atentos a la escritura y, pues que el Señor nos dirija en lo que viene. Acuérdense que el capítulo 2 ya es, ahora sí, hablando a cada iglesia. Así que, hermano Jaime. Sí, básicamente vimos en el 1 de que fue mostrado a Juan en espíritu bajo la condición y se vio, él vio y oyó una voz en sus espaldas y era Cristo y él quedó como muerto. Esa es la condición y en eso enfatizó básicamente el hermano de que vamos a ver a Cristo revelado. No era el Cristo humano, el Jesucristo que caminó junto con los discípulos, que tuvo sed, no, era el Cristo manifestado en poder y hace una descripción de él. ¿Y qué pasó con Juan? Dice, quedó como muerto. Eso se repite en varios elementos de la Biblia, Daniel y varios profetas. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener eso en consideración en nuestra vida, de que esta condición humana va a pasar, pero solo la condición en Cristo nos va a restaurar y nos va a dar vida eterna. Son elementos que a veces no se subrayan con detenimiento, pero sí. Otra cosa interesante, Él es el alfa, dice, y se autonombró el alfa y el omega. O sea, el principio es el alfabeto griego, la primera letra la última letra. ¿Qué quiere decir? Que Dios en Cristo y en su Espíritu está contenido todo elemento. Trate usted de hablar sin letras. Nos volvemos incoherentes. Si nos tratáramos de expresarnos sin vocalización, sin un sistema de habla. ¿Qué quiere decir? Que Él es todo. O sea, contiene desde el principio hasta la última todo. O sea, es el conjunto cubierto de todo en este siglo, en este mundo y en el otro. Entonces, Apocalipsis, ¿qué tiene que hacer? Llamarnos a reflexión, al pensamiento profundo de considerar a Cristo. Y ahí ya se está mostrando, ya se está revelando que es Apocalipsis. Cristo mismo en su plenitud. ¿Y para qué? A ver, y ahí vamos a comenzar, hermano, con el capítulo 2. ¿A qué? A un mensaje. No necesitamos, por eso es que el cristianismo, no necesitamos ídolos que se muestren, no, necesitamos Dios mismo con un mensaje, y un mensaje personal. O sea, es un mensaje, dicho en palabras sencillas, personalizado con mi nombre y con su nombre. O sea, eso es Cristo revelado en su plenitud para darnos un mensaje. Y va a ser lo que vamos a oír, que el que tenga oídos, escuche, o sea, pero escuche, abra los ojos, abramos nuestra condición, seamos humildes, pues, para poder escuchar a Dios. Amén. Gracias, hermano. Sí, es algo interesante al pensar, ¿verdad? ¿Por qué alfa y omega en vez de Aleph y la última letra del alfabeto hebreo? Pues diríamos, pues, Señor, tú eres judío, ¿por qué no usaste mejor lenguaje hebreo? ¿Por qué no usó el español? ¿Por qué no usó
otra, la A y la Z, ¿verdad? ¿Por qué no usó esas dos letras? El griego en sí dicen que es el lenguaje más completo que existe. Más completo en el sentido de que, por decir, hay cuatro palabras para describir el amor, todo tipo de sentidos, no solamente pasado, presente, futuro, todavía hay otros, pasado perfecto, futuro perfecto, presente, y incluye mucho, mucho más, o sea que es mucho más detallado el lenguaje griego. Y la otra es que también el Señor no está representando un solo grupo, una sola eh, una sola tribu, una sola nación, ¿verdad? Él está representando al ser humano, ¿verdad? Y entonces el lenguaje incluye a todo ser humano, ¿verdad? Entonces, Cristo no es el Dios que tú quieres que sea, Cristo es Dios, ¿verdad? Y Él quiere hacerte a ti el hijo de Él que Él quiere, ¿verdad? Hay una diferencia ahí. Entonces hay que pensar, ¿verdad? Pues, Cristo va a llenar mi necesidad, pues sí, pero no es, Cristo no viene nomás a llenar tu necesidad. Cristo viene a hacer el todo en tu vida. Y hay una diferencia, ¿verdad? Así que muchos dicen, pues lo que necesites, dile al Señor. Bueno, lo que necesitas es entregarte a Cristo primero, ¿verdad? Y ser su hijo. Y a Él dirá si lo que tú piensas necesitar, de veras lo necesitas. Amén. Ese es el detalle, ¿verdad? Que a veces decimos, entrégate y te va a dar todo lo que tú necesites. Si te va lo que necesites, conforme Él lo define, no conforme nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces hay una diferencia ahí. Capítulo 2, hermanos, vamos a empezar y quiero que pongamos el énfasis para empezar en esto, ¿ok? Vamos a ver, empezando aquí, lo que Jesús ve en las iglesias, ¿ok? Lo que Jesús nota en las iglesias, lo que Jesús ve como importante y lo que ve como no importante en las iglesias, no solamente en una iglesia, sino en general, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad?, de ciertas cosas, ciertas actividades, ciertos logros, ciertos números, ciertas misiones, etcétera, pero ¿qué es lo que en verdad ve Cristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor ve? Un pastor que conozco de por allá de California fue profesor y él decía, yo no cuento, yo no cuento cuántos llegaron. Dice, yo quiero saber qué tan saludable es mi iglesia y yo cuento cuántos están sirviendo, ¿verdad? Y tiene sentido. Dice, yo no cuento las ofrendas, yo cuento cuántos están activos haciendo algo. Tiene razón, pero a la misma vez no es lo que Cristo está viendo, ¿verdad? Con lo que vamos a ver en Apocalipsis es qué es lo que Cristo está notando, enfocado, qué es lo que ve el Señor. Entonces tengan eso en mente al empezar capítulo 2, al ver lo de las iglesias, qué es lo que Cristo ve, no qué queremos ver nosotros, ¿verdad? No qué queremos, cómo queremos resaltar, ¿verdad? Como iglesia, sino más bien qué es lo que Jesús ve. Así que capítulo 2 empieza y dice, esto dice el que tiene, ¿verdad? Perdón, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿ok? So empieza el Señor Jesús dando la instrucción a Juan, que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Acuérdese que el Señor le dice en el capítulo 1, versículo 19, que debe escribir que lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después, ¿verdad? Escribe estas cosas, lo que acabas de ver, lo que estás viendo y lo que se verá, ¿verdad? Entonces ya escribió lo que él vio, que vio, candelabros, uno que se paseaba entre los candelabros, en su mano derecha tenía 7 estrellas, él escribió lo que él vio, ¿verdad? Él escribió eso, ahora el Señor le está diciendo, ahora escribe lo que es, lo que está pasando ahorita presentemente. Entonces empieza y le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿ok? El ángel de la iglesia de Éfeso, ¿quién? Pues el ángel, ¿verdad? El mensajero o el encargado, ¿cuál sería? No sabemos, no tenemos el nombre específico, no nos da personaje ni en sí. La iglesia de Éfeso no la estableció Pablo, ¿ok? Pablo fue
a Éfeso en su segundo viaje misionero. ¿Okay? Ya había discípulos ahí. Dice Hechos que cuando Pablo llegó había discípulos y entonces él les preguntó a los discípulos, ¿tiene el Espíritu Santo? No, pues ¿cuál Espíritu Santo? No sabemos que hay Espíritu Santo. Nadie nos dijo del Espíritu Santo. Sin embargo, son considerados discípulos, seguidores de Cristo, pero con el mensaje incompleto, ¿verdad? No tenían el Evangelio completo. Sin embargo, se consideraban seguidores de Cristo, ¿verdad? Y entonces, por ese lado, viene esto, ellos, Hechos capítulo 2, algunos de Asia participaron en la venida del Espíritu Santo, dice que había ahí pardos, medos, etcétera, etcétera, y menciona también de Asia. Entonces, Apolo venía de ahí, de esa área también, ¿verdad? Entonces, pero tampoco sabía, ¿verdad? Como leímos ahí, Hechos 19, 18, 19, que él no sabía bien todo. Conocía parte del mensaje, pero no el mensaje completo, ¿verdad? Y sin embargo, pues él está ahí en Éfeso predicando y compartiendo. Éfeso es conocido por muchas cosas, ¿ok? Quiero hablar un poquito de eso para que veamos la descripción que Jesús da de esta iglesia. ¿Okay? Para empezar, es un pueblo con un puerto, ¿verdad? Y es famoso por el templo de la diosa Diana. ¿Okay? Entonces tiene su puerto grande, es un lugar donde la carretera que corre al lado de la costa es muy grande, muy vasta, y luego la carretera que corre del puerto hacia adentro también corre, y son dos ciudades muy, muy grandes a las que llegan esas carreteras. Entonces Éfeso era como un centro, llegaban ahí los barcos y de ahí repartían no solamente a las 7 iglesias, sino a los pueblos de las 7 iglesias, sino a muchas áreas más grandes, Troas y pueblos muy conocidos en el tiempo de Roma. Así que Éfeso era muy especial, pero también por el templo de esta diosa Diana, ¿verdad? Era un templo muy grande, incluso todavía existe parte de ese templo y es conocido como una de las 7 maravillas del mundo por eh, eh, lo hermoso que debería haber sido en ese tiempo, etc. Entonces, también se creía, ¿verdad?, que la estatua de Diana que estaba en ese templo, se creía que esa estatua había descendido del cielo. Okay? Si ven ahí en Hechos 19, ¿verdad? 35, habla el alboroto que hubo y están casi queriendo matar a Pablo y todo el mundo está gritando por horas y horas, ¿verdad? Básicamente, arriba Diana, ¿verdad? La diosa Diana es la verdadera, cosas así. Y un importante de ahí detiene a la gente y les dice algo similar a esto. Pueblo, todo el mundo sabe que Éfeso está encargado de cuidar el templo de Diana y que hemos recibido su estatua de Júpiter. En otras palabras, descendió. Ellos creían que esa estatua había descendido del cielo, ¿verdad? Y eso es lo que ellos anunciaban a todo el mundo. Entonces no solamente era el templo, era la idea de esa estatua que había descendido de Júpiter, o sea, del cielo. Y ellos estaban sumamente convencidos que era la tarea de los ciudadanos de Éfeso proteger ese templo y proteger esa estatua. Entonces todo mundo está grite y grite. Se me hace interesante porque en Hechos 19 dice que mucha gente está gritando porque saben lo que está sucediendo con Pablo, pero dice, pero la mayoría de la gente no sabía ni por qué gritaba. Y es interesante ese punto. ¿Por qué? Porque entraron al alboroto sin saber ni por qué están ahí, ¿verdad? Están grite y grite y se armó y estos llegaron, ¿verdad? Al último, ¿y por qué estamos gritando, amigo? Pues quién sabe, ¿verdad? La idea, ¿verdad? Entonces es algo tremendo al pensarlo. Y así lo describe Lucas, ¿verdad? Que muchos, la mayoría, dicen, ni gritaban y no sabían ni por qué gritaban, ¿verdad? Y es lamentable que el enemigo así trabaja, ¿verdad? El enemigo es astuto y comparte una mentira tantas veces
que la gente lo cree y hasta lo defiende con su vida sin deber a saber ni de dónde llegó y por qué se dice esto y por qué se cree esto, ¿verdad? Entonces, ese es Éfeso. También se creía, ¿verdad? Se compartía que Éfeso es la ciudad más grande de la provincia de Asia Menor, ¿verdad? Acuérdense que Asia es una provincia de los romanos, entonces no es el área de Asia, pero la ciudad capital de esa provincia no era Éfeso, es eh, Pérgamo, ¿verdad? Y entonces, pero Éfeso es la ciudad más grande. Éfeso también era una ciudad libre, ¿ok? Roma, el imperio romano gobernaba toda esa área, pero a Éfeso le daban la libertad de ser ciudad libre. En otras palabras, el gobierno de Éfeso se gobernaba sin Roma, ¿ok? No es que no creían en César ni le mandaban los impuestos, pero ahí Roma no se metía. Lo que ustedes decidan, ustedes háganlo, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, háganlo, ¿verdad? Y eso nos pasó en una ocasión, ahí fuimos a Chiapas, en una área de un grupo indígena, y el pastor que nos llevó sí nos dijo, miren, ustedes nada más hagan lo que yo hago, no se salgan de eso, no piensen que pueden irse caminando solos, porque aquí el gobierno indígena manda, el gobierno mexicano no manda aquí. Ellos tienen la libertad de, si ellos deciden llevarte a corte y desaparecerte, el gobierno mexicano aquí no se mete, ¿verdad? El gobierno le ha dado a esa área la libertad de decidir por sí mismo. Es la misma idea aquí en Éfeso. En Éfeso, ¿verdad? Le da a Roma el título de ciudad libre, ¿verdad? Y entonces lo que los de Éfeso decían, Roma lo respetaba. Entonces, ¿por qué? Porque aparte de eso tenían los Juegos Olímpicos muy famosos, ¿verdad? Y entonces todo Roma venía, celebraba, era un lugar muy turístico, un lugar muy movido por ese lado, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ver, ahorita vamos a ver un poco más de eso. Hechos 19, continuando en Hechos 19, nos da a entender que se practicaba en gran manera la magia en este lugar, ¿verdad? La brujería, podríamos decirlo así, se practicaba de gran forma, de modo que en Hechos 19, cuando se empiezan a convertir, todos los que practican, dice que vienen y queman los libros, ¿verdad? Y eran una cantidad grande de libros, porque da la suma, ¿verdad? En plata, ¿verdad? No dice, ¿verdad? Una cantidad pequeña. Dice, los libros que se quemaron, si fueran vendidos, hubieran costado y da una suma muy grande. Entonces la práctica de la magia allí era muy común, ¿verdad? En su tercer viaje misionero, Pablo se reúne, ahora sí, acuérdense, el tercer viaje misionero de Pablo, él llega ahí a Éfeso y se reúne con los ancianos. Ya la iglesia avanzó, ya la iglesia se estableció, ahora hasta ancianos tiene, ya está un poco más establecida. Pablo se reúne con los ancianos, ahí estamos en Hechos 20, y en Hechos 20 él habla con los ancianos y básicamente con la iglesia y les dice, hasta aquí llegamos, ya no nos vamos a volver a ver, yo estoy seguro que es mi despedida de ustedes, etcétera, etcétera, pero sí les da unas instrucciones muy específicas, porque les advierte, cuando yo ya no esté, van a llegar falsos apóstoles, cuando yo ya no esté, van a llegar falsos maestros. Ustedes por su parte estén alertas, afírmense en lo que les he enseñado, les he enseñado por 2 años, ¿verdad? Y entonces Él les da esas instrucciones en la despedida. Que importante porque ahorita vamos a ver en Apocalipsis también eso. Entonces el apóstol les da a ellos esa advertencia, Hechos 20, versículo 17. La iglesia también, por lado positivo, la iglesia de Éfeso, hermanos, representa el poder conquistador del evangelio. ¿Okay? El poder conquistador del evangelio dentro de pueblos y ciudades dedicados a dioses ajenos. Éfeso era un pueblo dedicado, un pueblo allegado a adorar a la diosa Diana.
Sin embargo, llega el Evangelio, hermanos, y se establece una iglesia allí, una iglesia fuerte, una iglesia que está impactando, está alcanzando a muchos, ¿verdad? Y entonces, en sí hay veces decimos, no, es que el pueblo está muy duro. Hermanos, si hay un pueblo duro es Éfeso, y sin embargo el Evangelio hizo algo ahí, ¿verdad? Lo que necesitamos es ser cristianos fieles y firmes, ¿verdad? A lo que dice la Escritura. Entonces, en ese lado, ¿verdad? Esta iglesia en sí representa el poder, como decía ahorita, el poder conquistador del Evangelio, ¿verdad? Que no importa que haya ahí, ¿verdad? Podríamos decir, había, o otros, como dicen ahí en las cartas de Pablo, dice, ustedes habían sido personas que practicaban estas cosas, pero ahora ya no son. ¿Por qué? Por el poder de Cristo Jesús, por su gracia y por la salvación del Señor. Entonces, es un ejemplo ahí que podemos ver. Ok, ahora sí, Apocalipsis 2. ¿Quién escribe? Dice bien claro, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esto dice esta persona que vio ahí, ¿sí? Acuérdese, capítulo 1 describe al que él dice, vi a uno como hijo de hombres, está entre los candelabros, está en su mano derecha, tiene esto, su boca parece así, sus ojos parece, lo está describiendo y entonces no despega, ¿verdad? No despega ninguna de la idea, todavía es la misma visión, ¿okay? Todavía está hablando, ya escribió lo que vio, ahora va a escribir lo que Jesús le está diciendo que escriba. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Quién le está diciendo esto? El mismo Señor, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su mano. Al final del capítulo 1 le da la explicación de quiénes son las 7 estrellas, quiénes son los 7 candelabros, ¿verdad? ¿Y quién es el que las tiene en su mano? Pues Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién les está escribiendo a Éfeso? Cristo. ¿Qué es lo que le quiere decir Cristo a la iglesia? ¿Verdad? Empieza, diles quién soy yo. Diles que yo tengo en mis manos las 7 estrellas. En otras palabras, la fidelidad de Cristo, ¿verdad? Es constante. Él no dice, soy el que tuve las estrellas, ni soy el que tendré, dice, soy el que tengo, ¿verdad? Habla de su autoridad, habla de su fidelidad, habla de que Él no las ha soltado, ¿ok? Él todavía las tiene, Él todavía las protege. Y esto tiene que ver, hermanos, también al pensar por qué, cuál es la queja del Señor sobre la iglesia. Has dejado tu primer amor, pero tu primer amor no te ha dejado a ti. Amén. Eso es importante. Por eso Él les está diciendo, hey, yo todavía las tengo ustedes en mis manos. Él habla de las 7 estrellas, está hablando al ángel, pero también a la iglesia, ¿verdad? Yo todavía los tengo en mis manos. Entonces habla de su fidelidad. Ahora sí, Él sigue fiel a ellas y les protege. ¿Qué dice ahí enseguida? Yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco tus obras. Entonces, el Señor omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Conoce, está con ellos, está entre ellos, pero también conoce lo que están haciendo, conoce el motivo, conoce el porqué, conoce qué hicieron ayer, conoce qué están haciendo hoy, ¿verdad? Y está queriendo hacerles saber que Él les va a dirigir en cuanto a qué hacer mañana, ¿ok? Conoce su ayer, conoce su hoy, quiere dirigirles hacia su mañana. Eso es importante también, porque continúa y les dice, conozco tus obras, es, ¿verdad? Omnisciente. Dios todo lo sabe. ¿Cuáles obras? Las obras que han hecho hasta hoy, ¿verdad? ¿Dónde estabas y dónde estás? ¿Okay? De eso está hablando. Eh, Describe también su duro trabajo, ¿verdad? Su arduo trabajo, o sea, la dedicación con lo que trabajaba. El motivo de, no solamente lo que hicieron, pero cómo lo hicieron. Eh, lo hicieron con todas sus, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con esa actitud ellos hicieron sus obras, ¿verdad? Da a entender que con sudor, con esfuerzo fuerte, ¿verdad? Y entonces el Señor está diciendo, yo conozco
lo que hicieron y conozco cómo lo hicieron. O sea, no solamente ve el resultado de lo que hicieron, ve el motivo y el corazón con que lo hicieron. ¿Amén? ¿Entienden? Entonces le está dando los dos puntos ahí. No está solamente fijándose en qué se hizo, también se está fijando en cómo lo hicieron o por qué lo hicieron, ¿verdad? Y entonces eso también, como le digo, lo que Jesús ve en las iglesias, en este caso, su duro trabajo, también habla de su perseverancia, su paciencia, o en otras palabras, la fidelidad que ellos le tienen al Señor, ¿verdad? Entonces, ellos lo hacen, perseveran porque quieren serle fiel al Señor, ¿verdad? Y entonces Jesús está diciendo, yo conozco todo esto, lo que han hecho, por qué lo hicieron y cuál fue la fuente de lo que hicieron, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice algo así, ¿verdad? Existimos por Él, para Él y para servirle a Él, ¿verdad? Y entonces es la idea ahí que Él está dando. Eh, y dice también que eh, no soportan, ¿sí?, a los malvados, ¿verdad? So, voy a leerlo aquí. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, a que y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Hey, yo sé que ustedes no están de acuerdo con los malvados, yo lo veo, ¿verdad? No, Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el que no anduvo en, y habla de caminar, habla de sentarse, habla de pararse entre, ¿verdad? Da una serie de movimientos ahí, caminar, pararse, sentarse, ¿verdad? Habla de comunión, etcétera. El que no anduvo entre malos. Ellos también, el Señor está diciendo eso. Yo veo que ustedes no andan entre los malvados, no los aceptan, no están de acuerdo. Pero más específico, no es solamente la gente mala de afuera. Él está, ahora sí, lo reduce a la gente mala que quiere entrar a la iglesia, ¿verdad? ¿En qué forma? No mala para ser transformada, sino mala con malas intenciones. Entonces, habla específico de quién. Los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Y entonces, wow, ¿de qué estás hablando? Pues nosotros vemos que hay 12 apóstoles, ¿por qué hubo más? ¿Verdad? Acuérdense que el apóstol Pablo en Hechos les advierte a la iglesia de Éfeso, hey, después que yo vaya van a llegar otros y les van a decir que son apóstoles, que son líderes, son falsos maestros, etc. So, pónganse al tanto de cómo vamos a comprobar si uno es apóstol o no, ¿verdad? Y vemos ahí en la escritura que el apóstol Pablo da una lista, ¿verdad? Pues vi a Cristo, ¿verdad? Él me dio instrucción específica, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero aquí no se trata más bien de apóstol en el liderazgo de Cristo, también podía ser apóstol en cuanto a enviado por Cristo, ¿verdad? Nosotros llamamos al misionero, la palabra misionero la podemos usar como apóstol, ¿verdad? Conforme la definición, uno que Dios envió. ¿Okay? Entonces, si llega alguien y dice, vengo aquí porque Dios me envió, una de las preguntas personales que yo tengo es, qué interesante porque a mí no me dijo nada, ¿verdad? O quién más confirmó, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué Dios me dijo? No, pues cuidado, porque a veces sí es Dios y a veces no es Dios, ¿verdad? Es que Dios me dijo, ¿verdad? En una ocasión un pastor dijo, Dios me dijo que de aquí no me iba sin que alguien me regalara una Suburban. Órale, dije yo, bueno, pues lo voy a llevar al Greyhound para que se vaya más a gusto, porque eso fue interesante, hermano, porque Dios me dijo, ¿verdad? Es una forma de tratar, a veces puede ser forma de sanar espiritual, a veces literalmente, tristemente, puede ser forma de manipular también. Y luego la tercera, a lo mejor sí es Dios, ¿verdad? Muchas veces sí puede ser Dios el que indica, pero también hay confirmación, ¿verdad? Y también hay la forma de la unidad en el espíritu, ¿verdad? No causa tristeza ni carga. Así que llegan estos, se nombran apóstoles, pero la iglesia de Éfeso dice, oh, si es que eres apóstol, sí, bueno, vamos a ponerte a prueba. ¿Sí?
y descubren que realmente no son apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde consiguen ellos esa información? ¿Se la inventaron, hicieron una lista o qué? No, hermanos, eso viene de la enseñanza del apóstol Pablo. Para nosotros sería que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, no la doctrina, no el creencia, no los credos, no nada de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y de ahí hay que estar firmes, ¿verdad? Que nadie nos saque de eso, ¿verdad? E incluso que ni yo hable de cosas que no están bíblicas, no conviene, ¿verdad? Y entonces ese es el peligro, ¿verdad? Que cuando uno, pues es que es el líder o es el pastor, es el apóstol, es el esto, el otro, pero si no es bíblico, hermanos, cuidado, cuidado, ¿por qué? Porque esta iglesia no es mía, es del Señor Jesús. Él es la cabeza, ¿verdad? Y entonces cualquiera de nosotros que hable cosas fuera de lo que la Escritura dice, pero obviamente no es de Dios. Lo que está diciendo no puede ser de Dios porque lo que Dios dice no va a contradecir lo que ya dijo, ¿verdad? Y entonces en cuanto a revelación, es que es una revelación nueva. Hermano, cuidado también con eso, porque si no está apoyada por la Escritura, revelación nueva, lo que sea, pero no es de Dios, ¿verdad? Es revelación de alguien más. Y hay que tener entonces cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el libro del Mormón es una revelación nueva, ¿sí? Y entonces si rechazamos esa, pues hay que rechazarlas todas, ¿verdad? ¿Por qué? Basado en la Escritura. Bien, ok, ya me desvié un poco, pero ya regresamos aquí. Bien, ¿qué es lo otro que dice? Han visto a los malvados, se llaman apóstoles, pero no los soportaron y descubrieron y comprobaron que no eran, ¿verdad? Que no eran apóstoles, pero no lo son, dice. Y dice al final, y has descubierto que son falsos. Versículo 3, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Note todas las cosas que describe el Señor de esta iglesia, ¿verdad? Son cosas buenas, importantes, firmes, de una iglesia fiel, de una iglesia que ama al Señor, persevera, aunque haya sufrimiento, por nombre de Jesús, no por ser iglesia, ¿verdad? Por el nombre de Jesús. ¿Por qué por el nombre de Jesús? Bueno, pues están en una ciudad donde se predica Diana, la diosa Diana, el templo de Diana, la estatua de Diana, todo de Diana, 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 y llegan ellos a hablar de Cristo. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Lo mismo que casi le pasó a Pablo. Los van a maltratar, los van a encerrar, los van a rechazar. Sin embargo, ellos los siguen soportando esto. ¿Por qué? Porque saben quién los ha redimido, ¿verdad? Saben quién los ha salvado. Entonces, dice que ellos perseveran, aunque hayan sufrido por su nombre, sin desanimarse, ¿verdad? Sin desanimarse. Siguen fieles. Están haciendo todo eso. Ok, qué buena descripción. Hasta allí. Qué buena forma de describir, ¿verdad? Que una iglesia pueda ser descrita de esa manera. Aquí viene el problema. Ahora dice, versículo 4, sin embargo, tengo una cosa contra ti, ¿verdad? Entonces, todo lo que han hecho es bueno, es excelente, ¿verdad? Y todavía siguen haciendo esas cosas, ¿ok? Todavía siguen haciendo esas cosas. Dice, no dice conocí de ustedes, dice yo conozco. Es tiempo presente. Siguen haciendo estas cosas, muy buenas, muy excelentes. El detalle es, ahora lo están haciendo como si hacer esas cosas es su ídolo. ¿Saben? ¿Entendieron? Y ahora el hacer esas cosas es su ídolo, en vez de hacerlas porque Cristo es su Señor. Es que yo voy a hacer buenas obras, ¿verdad? No me juzgues que estoy haciendo buenas obras. ¿Por qué estás haciendo las buenas obras? ¿Verdad? Para llamar la atención o porque todas esas cosas que ellos siguen firmes, odian a los malos, están haciendo las cosas correctas, las cosas buenas. En otras palabras, es buena gente, pero le pusieron más importancia a ser buena gente que ser fieles hijos de Dios. De modo que ahora la iglesia está funcionando como una iglesia, pero sin el poder del Espíritu Santo. Está trabajando, haciendo y llenando todo el rol de la iglesia, ¿verdad? Y que ayuda aquí, que sirve acá, que representa esto y hace esto otro,
y todas las cosas siguen fluyendo, pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Verdad? Y ese es el peligro, que le dice el Señor, tengo una cosa contra ti, que has dejado a tu primer amor. En otras palabras, el motivo de lo que haces, ya lo dejaste. Reemplazaste con otras cosas. En otras palabras, ya no, tu primer amor lo echaste a un lado, ahora tu primer amor es al otro, ¿verdad? Y diríamos, pues segundo amor, no. Su primer amor fue reemplazado. La iglesia reemplazó al primer amor. El primer amor no se reemplazó solo. ¿Okay? La iglesia puso los ojos en otras cosas, en otras importancias, en vez de seguir viendo a Cristo, ¿verdad? Y es lo que el Señor ahora les viene diciendo, versículo 4, pero tengo contra ti. ¿Okay? Esas palabras, ¿verdad? son graves, ¿verdad? Porque acuérdese que Juan, el apóstol, ahí está. Dicen, hermanos, si no es algo concreto, pero dicen que el apóstol Juan salió de Jerusalén y fue a pastorear en Éfeso. E incluso en Éfeso hay 2 tumbas y las dos se clasifican como la tumba de Juan el apóstol. ¿Okay? Es igual como en Israel. En Israel hay 2 tumbas de donde pusieron a Cristo. Bueno, pues, ¿cómo saben cuál es la buena? Pues, no saben, ¿verdad? Nada más que una es de una iglesia y la otra es de otra iglesia. Y ni una quiere darse por vencida, así que hay 2 tumbas. Si usted va a Israel, ¿verdad? Y quiere visitar la tumba donde pusieron a Cristo, pues vaya a esas 2 y luego visite a todas las otras por si acaso no le atinaron, ¿verdad? Por si acaso no supieron bien cuál era. Vaya a todas las tumbas que pueda, a lo mejor le atina a usted. Ellos no están seguros, pero ¿cómo van a estar seguros, verdad? Eso ya lo establecieron más de 500 años después. Entonces, nada más explico. En Éfeso existen 2 tumbas, donde según ahí están los restos del apóstol Juan. Pero también acuérdense que Jesús le encargó al apóstol a María. Entonces en Éfeso también existe la tumba de María. Vaya ahí, calcúlele usted entonces, ¿verdad? ¿Con qué seguridad dicen eso? Pues es el disque Juan anduvo ahí, disque Juan fue y pastoreó ahí. Ya no sé si la fábula o la tradición, etcétera, pero ya están aseguradas ahí. No sé pronunciar bien el nombre, pero en la estación de tren que está ahí cerca, le han puesto el nombre de algo similar como el amado teólogo, ¿verdad? Algo así se llama la estación del tren en esa área y está según nombrada así porque es en referencia y en honor a Juan el apóstol, ¿verdad? El amado teólogo, ¿verdad? ¿Qué tanto hay de verdad ahí, hermanos? Pues usted sabrá, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que el Señor le dice a esta iglesia, y por eso lo que quiere decir esto, imagínense que si Juan estuvo en la iglesia de Éfeso, Juan está escuchando que Jesús está reclamándole a la iglesia donde él estuvo, ¿ok? ¿Me entiende? Exacto, ouch, ¿verdad? Si él estuvo ahí, Jesús empezó con la iglesia donde Juan estuvo. Y le está diciendo, qué cosas buenas hicieron, pero tengo algo contra ti. Oh, yo me imagino que si es cierto lo del apóstol Juan, sus ojos deberían de haberse hecho grandes. Ahora sí agárrate, porque nos va a decir, y no estamos hablando de el Jesús terrenal, acuérdese, cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies, de ese Jesús está hablando, su voz como trompeta, bien fuerte, ¿verdad? Bien constante. Entonces, ¿qué dice? Has dejado tu primer amor, has abandonado a tu primer amor, que no es perder, ¿verdad? A su primer amor, no es perder la salvación, no es ser incrédulos, más bien se han ocupado en otras cosas, han puesto la mirada y el esfuerzo en otras cosas. Sí, otra vez, no son simplemente irse al mundo o simplemente hacer cosas que no convienen o practicar el pecado o la maldad, no,
está indicando en cuanto al motivo, ¿verdad? Has hecho ídolo de ciertas cosas, ¿verdad? Y eso no conviene. Ahí por ahí está el dicho de las sagradas vacas de las iglesias, ¿verdad? Las sagradas vacas son aquellas acciones o actividades que dicen, no, es que cada año hacemos esto, ¿verdad? Y llevamos 50 años haciendo esto, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a dejar esa tradición? Ya viene a ser una sagrada vaca, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya nadie sabe ni por qué se hace, nomás porque se ha hecho y se sigue haciendo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Podríamos decir que la iglesia de Éfeso cayó en eso, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay que hacerlo, ¿verdad? Pero no bajo la dirección del Señor, ¿verdad? Y entonces eh, viene y vemos esto. No dejaron, dejaron su primer amor por la idolatría, si las obras o la ocupación. Y voy a decirlo así, ¿verdad? Eh, Ocupaciones en cierta manera santas, ¿sí? O acciones en cierta manera santas, pero ¿bajo cuál motivo? ¿Sí? Bajo cuál fuente, bajo cuál impulso. Eh, eh, Esto es 30 años después de que Pablo les escribió, ¿verdad? Efesios capítulo 1, ¿verdad? Del 15 al 23, ¿qué les dice? Estoy pidiéndole a Dios que les enseñe, que les ayude, ¿verdad? Y que puedan conocer a Dios, ¿verdad? Le pido a Dios que les conceda a usted conocerlos más, ¿verdad? Y entonces, pero en esta descripción, ¿verdad? No les demanda obras ni ocupaciones. Si usted ve en Éfeso, capítulo 1, del 15 al 23, y usted lo lee, el apóstol Pablo no les está diciendo hagan esto y luego van a hacer esto y ocúpense en estas obras. No, él literalmente habla de conozcan más a Dios, ¿sí? Conozcan más su palabra, enfóquese en estas cosas. Las obras, hermanos, no es que no sean importantes, son importantes, pero si no vienen del Señor, no son importantes, aunque sean obras buenas, ¿verdad? Y entonces el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Según Efesios 2, sí, por gracia sois salvos por medio de la fe, para buenas obras, ¿verdad? Pero las buenas obras no son ni las que salvan, ni las que santifican, ni las que mejoran, ni en ninguna forma. Más bien, las buenas obras son hechas para glorificar al Señor, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que hace esta iglesia? Pues dejó su primer amor, ¿verdad? Que el apóstol entonces pide que Dios les conceda conocerle más a Dios. Versículo 5, ahí en Apocalipsis, vea conmigo, continúa y dice, que aquí tres partes, ¿ok? Versículo 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Número 1, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Número 3, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Okay? Recuerda, arrepiéntete y vuelve. ¿Sí? Vuelve a hacer. Entonces, recuerda que en Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor dice, hay que guardar, dice Jesús, mis mandamientos. No está hablando de los 10 mandamientos. Jesús está aclarando mis mandamientos. Ahora hay algo más específico. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? El Antiguo Testamento dicen que algunos, bueno, más de 400 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero luego alguien más se puso y contó los mandamientos de Jesús, igual, más de 400, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles mandamientos? Pues hay muchos, hay mucha instrucción de parte del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, recuerda, ¿ok? La carta, la epístola de Pablo a los de Éfeso, a los de Efesios, está llena de descripciones de cómo ellos pueden amar a Dios, ¿sí?
Y entonces, ¿qué es lo que les dice el Señor? Recuerda, ¿sí? Recuerda de dónde has caído. Ok, note esta frase. La decadencia espiritual empieza con olvidar. ¿Sí? La decadencia espiritual empieza con olvidar. Cuando empiezas a olvidarte quién es Cristo en tu vida, empiezas a decaer espiritualmente. ¿Sí? Y es muy importante entonces que al diario enfoquemos en quién es Cristo, que al diario recordemos por qué somos salvos, que al diario busquemos cumplir con el por qué somos salvos. Amén. Es muy importante eso. No solamente el decir, pues soy salvo, gracias a Dios, ahí nos vemos. ¿Quién te salvó? ¿Por qué te salvó? ¿Para qué te salvó? ¿Verdad? Y es el recordar eso es todos los días, es cada momento. Y al estar recordando eso, por eso les dice, recuerden de dónde han caído. ¿Sí? Ok, esto es en sentido presente. Recuerden, hoy mismo háganlo. ¿Sí? No se esperen. Ahora, pero también como es en tiempo presente, ¿qué les está diciendo? Síganlo haciendo todos los días. ¿Okay? Todos los días recuerden. ¿Sí? Todos los días, 1, 2, 3, 10 veces las que necesites, recuerda quién eres en Cristo, por qué estás en Cristo, para qué estás en Cristo, a dónde te lleva Cristo, ¿sí? ¿Quién es Cristo? Ese tipo de cosas, hermanos, hay que estar meditando día y noche, ¿verdad? Pero mira que te mando y que te esfuerces, seas valiente, ¿verdad? Y luego dice, meditarás en la palabra del Señor que día y noche, a todo momento. Va la misma idea aquí. Recuerda, ese recuerda es un mandato muy claro, ¿sí? Y está en sentido presente, o sea que es al diario, debe motivarnos cada día. Y luego les dice, recuerdan que de dónde has caído, ¿sí? En otras palabras, por más bueno que te sientas, no estás en el lugar original. Ah, pero mira todo lo que estás haciendo, mira todo lo que describe el Señor. Sí, pero el Señor no está viendo lo que estás haciendo. El Señor está viendo por qué lo estás haciendo. ¿Sí? Él no está viendo todo lo que lograste, Él está viendo el por qué lo has logrado. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué dice? Fíjate bien, mira dónde te encuentras, mide la diferencia. ¿Sí? ¿Dónde estabas y dónde estás? ¿Verdad? Date cuenta de dónde has caído. Recuerda dónde estabas. ¿Okay? Y ese recuerda, hermanos, también nos lleva a esta pregunta. Bueno, ¿y qué de un nuevo creyente? ¿O qué de uno que lleva poco tiempo? Igual, ese también tiene algo de qué recordar, ¿verdad? El gozo, la paz, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿y qué los que llevamos mucho tiempo? Pues con más ganas, ¿verdad? Tenemos mucho más que recordar. Tenemos más experiencias, tenemos más tiempo caminando en el Señor. Entonces, les dice, recuerda de dónde has caído, ¿sí? Eh, Dice Efesios 2:6, ¿verdad? Algo similar a esto, ¿ok? Exaltado sea el Señor que nos ha hecho sentarnos a la diestra, ¿sí? De Dios. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. ¿Dónde nos puso? Bueno, nos puso a la diestra con Jesús, allá en lo alto, nos ha reservado ese lugar, ¿verdad? Y entonces, en vez de caer, debemos estar buscando. Dios me ha puesto aquí para que yo represente, ¿verdad? Lo que Él es, lo que Él hace, porque me tiene un lugar muy especial ahí arriba. Si me tiene un lugar ya preparado. Y entonces no se trata de, es que me hicieron enojar, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello. Una cosa es lo que sucede aquí en la tierra. Otra cosa es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esa paz, ¿verdad? Debe de gobernar nuestras vidas, ¿verdad? Esa seguridad y esa confianza. Entonces les dice, recuerden, ¿verdad? De dónde han caído, ¿verdad? Y luego enseguida, número 2, pues ya me acordé. Qué bueno. Pues sí. Y luego dice, arrepiéntete. No es suficiente recordar. ¿Te acuerdas cuando? No, haz algo. Sí, arrepiéntete.
¿verdad? Y es lo que le dice el Señor. No, no es un cambio, el arrepentirse, hermano, no es un cambio de lo externo. El arrepentir empieza en lo interno y ya resulta en lo externo. ¿Sí? Entonces, me acuerdo cuando hacía, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer aquello. Nada más estás reemplazando otro ídolo. ¿Sí? Nada más estás cambiando los ídolos. Lo que el Señor les está diciendo es, recuerden de dónde cayeron y arrepiéntanse. O sea, que hagan algo. Tiene que suceder en lo interno. Tiene que haber un cambio. ¿Sí? Midan la diferencia y hagan algo al respecto. Y entonces, ¿cuál es el amor que tienes hoy? Y a cuál dejaste, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en cuanto a eso? ¿Verdad? Y entonces, no es ocuparse, ¿ok? Arrepentirse no es ocuparse. Arrepentirse es quebrantarse. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se arrepiente, ¿por qué? Porque me acordé. ¿De qué te acordaste? ¿Cuál era mi primer amor? Me arrepiento, Señor, perdóname, voy a echarle ganas. ¿Sí? Y haces algo en cuanto a ello. No nada más dices, cómo extraño aquellos tiempos, ¿verdad? Que me levantaba a tal hora a orar y buscaba al Señor y en oración y ayuno, etcétera. ¿Cómo extraño? Qué bueno que lo extrañas, pero si no haces nada, no te estás arrepintiendo, ¿verdad? Nada más estás recordando, pero no estás llevando el paso siguiente. El arrepentirse, ¿verdad? Lleva a más allá. Y luego dice, haz las obras del principio. El pedir perdón jamás será suficiente, hermanos. Okay, punto aquí. Mire, Señor, perdóname. Y el Señor nos va a ver y va a decir, demuéstramelo. Señor, me arrepiento. Demuéstramelo. ¿Qué vas a cambiar en tu vida para demostrar que te arrepentiste? ¿Verdad? Ahora, no se trata de ganar la salvación. Ya es la salvación está. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El Señor no está aquí acusando a los que perdieron su salvación. El Señor les está diciendo que han dejado el motivo de hacer las cosas que hacen. Y los está llamando a que regresen al motivo correcto. ¿Okay? No la salvación ya está. Si no, no los hubiera llamado iglesia. Si hubieran estado perdidos, no los llama ni al ángel ni a la iglesia de Éfeso. Hubiera dicho, escríbele a los perdidotes de Éfeso, ¿verdad? No hubiera dicho amén. No hubiera dicho a la iglesia. ¿Por qué? O son salvos o no son salvos. Una de dos, no puede haber iglesia de no salvos. Esa no es iglesia del Señor. Y mucho menos que el Señor le escriba a una iglesia de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí les dice? Sí, lo que sí les dice es, arrepiéntanse, pero también al arrepentirse van a hacer las obras del principio, ¿sí? Van a actuar, van a vivir, van a hacerlo. Pedir perdón no es suficiente en este caso, ¿verdad? Lleva acción, ¿verdad? Se le llega al Señor, Señor, perdóname, ahora sí te traigo estos frutos. Ahora sí, Señor, te traigo esto, ¿verdad? En forma de acción. El apóstol, no apóstol, bueno, sí, apóstol Santiago ahí nos escribe y dice, ¿verdad? Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, ¿verdad? Y entonces la idea aquí viene entonces a ser, arrepiéntete, número 2, número 3, haz las obras, ¿verdad? Bueno, pues no es suficiente decir, pues me puede mucho que dejé de hacer. No, no te puede mucho. No eches mentiras. Si de veras te pudiera mucho, las volverías a hacer. Esa es la idea aquí, hermanos, ¿verdad? No es solamente recuerda y arrepiéntete, es recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacerlas otra vez. ¿Sí? Y entonces, no, pero ya a esta edad, bueno, no se trata de edad, se trata de lo espiritual. Lo espiritual no tiene edad, ¿verdad? Y entonces, cuando lo vemos así, pues hay que ver y, bueno, el Señor en su misericordia nos trae convicción a cada uno. Espero que sí, ¿verdad? Entonces,
¿Qué dice? Haz las obras del principio. Demuestra ese arrepentimiento y también desea el primer amor nuevamente, ¿verdad? Así que no sé si podríamos decirlo así, fíjate dónde te desconectaste, vuélvete a conectar y que alumbre tu luz, ¿verdad? No solamente decir, pues me desconecté, ¿cómo quisiera conectarme? Y ya, y sigues opaco. No, me desconecté, voy a conectarme y voy a alumbrar para el Señor. Pero esa es la idea aquí, que el Señor le está dando esos puntos a la iglesia de Éfeso. Y luego, aparte de eso, nos viene y les dice, si no te arrepientes, ¿sí? Si no te arrepientes, ¿ok? Otra vez, no dice si no te acuerdas, si no te recuerdas, no, dice si no te arrepientes. Entonces, ¿qué dice? Si no hay un cambio interno en ti, iglesia, si no hay una diferencia, yo iré, dice, ¿quién va a ir? Jesús mismo vendrá. No va a mandar al ángel de la muerte, no va a mandar a Gabriel ni a Miguel, no va a enviar a un arcángel, ¿sí? No va a enviar a un ángel sin nombre, ahí un mensajero nada más, ¿verdad? No, él mismo dice que él vendrá, ¿verdad? Él mismo vendrá. Ok, bueno, pues que el Señor Jesús, manso y humilde, tranquilo. No, hermano, piensa en eso, ¿verdad? El mismo Cristo, fuerte y fiel, él mismo vendrá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice esa advertencia? Que él, ¿verdad? El que camina entre los candelabros, él mismo vendrá. O sea, el que es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él mismo vendrá. ¿Qué va a hacer? Quitaré. O sea que voy a remover, voy a rechazar de modo de expulsar, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Voy a quitar, a expulsar de su lugar tu candelabro. ¿Okay? En otras palabras, ¿qué va a decir el Señor? Dice, si no se arrepiente, ¿qué voy a hacer? Voy a remover su candelabro. Okay. El candelabro por sí mismo no da luz. ¿Okay? El candelabro no da luz por sí, ¿verdad? Acuérdense de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 de ellas traían aceite extra. Todas traían lámparas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todas tenían luz? Porque la lámpara no da luz. La lámpara no da luz en sí mismo. ¿Qué es lo que da la luz? El aceite que está en la lámpara, el aceite que está en el candelabro. Jesús no le está diciendo, voy a quitarles la salvación, se van a perder como iglesia, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, voy a moverlas, voy a destruirlas, voy a deshacerla como candelabro. No van a dejar de ser cristianos, ya no los quiero para nada, ya no me llamen Señor. No les está diciendo eso. Lo que está diciendo el Señor es que la iglesia de Éfeso dejará de existir. ¿Amén? ¿Entendieron? Y entonces el candelabro, ¿por qué? Capítulo 1 al final dice, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué dice el Señor? Voy a quitar a la iglesia, que ya no exista esta iglesia. No quiere decir que son mundanos, son perdidos, les quita la salvación. No, simplemente está diciendo, no existirán como iglesia jamás. Y hasta la fecha no existe iglesia en Éfeso, hermanos. Ya no hay iglesia en Éfeso. Están las ruinas de la diosa, el templo de la diosa Diana, el Coliseo, diferentes cosas, bien famosos, pero iglesia ahí no. Y ni templo, ni que aquí se reunían. Eso no dicen. Le digo que están las tumbas, dicen que la tumba de Juan, hasta la tumba de María. Pero aquí se congregaba la iglesia, no existe. Qué tremendo, hermanos, que porque hasta en Apocalipsis está escrito esa iglesia y no existe. No hay trazo.
¿verdad? Qué poderoso eso, ¿verdad? Que el Señor dice, si no se arrepienten, yo mismo voy a ir. ¡Wow! Señor, si, ¿cómo vas a destruirla? ¿Cómo vas a hacer la iglesia que tú mismo moriste por ella? Y Él lo dice. Y Él se compromete que Él mismo lo hará. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice. Amén. Y aquí Él dice, si no se arrepienten, yo los deshago. Man, esa es una poderosa palabra, ¿sí? Y continúa entonces, dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Ok? Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, ¿sí? Hay algo que te ayuda. Todavía hay esperanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque no del todo te has perdido. Sí, has reemplazado tu primer amor, pero no te has ido al extremo de mundanos. No te has ido al extremo de dioses ajenos, ¿sí? Simplemente estás poniendo el enfoque en tus obras en vez de en Cristo. Pero no estás al extremo de practicar las cosas de los paganos. Sí, esa es la idea ahí. Y entonces aborreces a esos nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Tres interpretaciones. Ya se me fue el tiempo, hermano, ya me pasé 5 minutos aquí. Bueno, voy a terminar, no sé, disculpen con paciencia. Es la una de él, perdón. Vamos a avanzar aquí un poquito. Ya no nos faltan 2 textos, ¿sí? 2 textos es 1 hora cada uno, así que no es casi nada. Y sí, ahorita voy a empezar a roncar, Frank. Tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús les está diciendo, lo bueno es que aborrecen lo que yo aborrezco. No hacen lo que a mí me gusta, pero tampoco están de acuerdo con lo que no me gusta. ¿Amén? ¿Lo entendieron? Entonces, dejaron su primer amor, o sea que a mí me han reemplazado, pero por lo menos no se fueron de plano con el enemigo, ¿sí? Todavía hay esperanza, todavía hay algo ahí positivo. Los nicolaitas, 3 interpretaciones, algo rápido, no hay algo seguro, concreto de esto. Hechos 6:5, uno de los diáconos es Nicolás. Dicen, ¿verdad? No me consta, dicen que Nicolás llegó a ser apóstata, aún siendo uno de los diáconos, que empezó a enseñar cosas incorrectas y jaló gente que le siguieran a él, etcétera. No me consta, eso no está en la Biblia, solamente el nombre de él sí está ahí, y entonces muchos se basan en el nombre Nicolás para hablar de los nicolaitas, ¿verdad? Esta palabra Nicola, ¿verdad? En sí no está hablando del Nicolás. Esta palabra quiere decir comamos, ¿sí? O sea, comamos pues, ¿verdad? Y muchos dicen que la idea era no lo espiritual y la carne, ¿sí? Entonces la práctica de muchos era dale a Dios lo de Dios y a la carne dale lo que se te antoje, ¿verdad? Y esa era la práctica. Entonces muchos dicen que eso es lo que indica ese nombre también, Nicola, ¿verdad? Que a Dios lo de Dios, ¿verdad? En una ocasión un hermano americano dijo algo similar a esto. Pues en la iglesia, sí, yo soy cristiano, en mi negocio, dice, soy dueño del negocio. Son 2 cosas muy diferentes, dijo él, ¿verdad? Entonces, estaba interesante porque así él corría su negocio. Como negociante no cristiano, en la iglesia muy cristiano. Así que hay que calcularle usted, ¿verdad? ¿Cómo estará eso? Pero Nicola, entonces comamos, o sea que a la carne y al espíritu el espíritu. ¿Verdad? Obviamente, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que los dos están en competencia, están en pleito. Así que si vas a vivir por el espíritu, no puedes vivir por la carne, ¿verdad? Si vas a vivir por la carne, no puedes vivir por el espíritu. No puedes vivir en los dos a la misma vez, ¿verdad? Eso es hipocresía y eso pues pone en cuestión
la salvación que proclamas tener, ¿verdad? Y entonces de eso vamos. Bueno, la otra es el nombre Nico, o sea, dominar, y Laos quiere decir gente. Entonces, algo que domina a la gente, o las prácticas de la gente común. En Éfeso, ¿cuáles eran las prácticas de la gente común? Adorar a la diosa Diana, la brujería, la magia, todos estos tipos de cosas. Y Jesús les está diciendo a la iglesia, si esa definición vamos, tenemos esto en acuerdo, ¿verdad? Que no queremos lo que el mundo hace, ¿verdad? Tampoco a mí me agrada lo que el mundo hace. Ustedes por ese lado van bien, ¿verdad? Aborrecen las prácticas de los nicolaitas. El tropiezo, adorar falsos dioses, fornicación, prácticas inmorales, etc. Y luego también las otras son las falsas doctrinas. La paga de la injusticia, dice el apóstol Pablo, están más enfocados en la paga de la injusticia, o sea que, como le digo, a la carne, en vez de decir, me esfuerzo a caminar en santidad porque me espera un galardón, ¿verdad? Entonces es la idea de el decir, ya soy salvo, haz lo que te dé la gana, ¿verdad? Eso es un dicho famoso de un sacerdote católico, ama a Dios y haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces, si tienes razón, si lo tomas por lado bueno. Por lado bueno es, si amas a Dios, vas a hacer las cosas que van conforme a amar a Dios. Pero por lado de aprovecharse, pues yo amo a Dios, pero también me amo a mí mismo, ¿sí? So, cuando amo a Dios, amo a Dios. Cuando me amo a mí, me amo a mí. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que les sucede? Pues Jesús les dice, aborrecen a los nicolaitas, yo también los aborrezco. Eso es algo positivo por lado de ustedes, que eh, es más fácil que regresen a su primer amor a que vayan a dar con el último, ¿verdad? Y el más peor de los amores, ¿verdad? Que es regresar al mundo, ¿verdad? Entonces, están más cerca de regresar a su primer amor que irse a practicar las cosas que de veras ofenden a Dios, ¿verdad? Es la idea ahí entonces también. Eh, y la única manera de evitar estas prácticas de los nicolaitas, nuevamente, es por conocer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, enfocarse en la doctrina. ¿Por qué? Pues los nicolaitas también tenían doctrinas, ¿sí? Enfocarse en las acciones, pues los nicolaitas también tenían acciones, solamente que los separaban, ¿verdad? Un día para Dios y 6 días para la carne. Me suena común, ¿verdad? Suena popular. Entonces, la otra, ¿verdad? Sería un ratito en la Biblia y el resto del día en el Facebook, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí, hermano? Pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Y evitar esas cosas, ¿verdad? Entonces, solamente se evitan por conocer la palabra de Dios. La última de estos textos, hermanos, viene una advertencia a el que oiga. ¿Sí? Versículo 7, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Entonces, ¿quién está hablando ahora? El Señor Jesús le dice, escribe esto, Juan. Escribe, el que tenga oídos, oiga. ¿Sí? Y el Señor Jesús era un dicho muy común de su parte, ¿verdad? Aquí en la tierra. En otras palabras, hey, ¿quiénes tienen oídos para las cosas del Señor, hermano? Dice la Biblia que para el inconverso son locura, ¿sí? Las cosas de Dios. Pero para el que cree es de parte del Señor. Entonces está hablando al cristiano aquí, está hablando a la iglesia, pero también está hablando, note conmigo, a las iglesias, no solamente a las 7 de ahí, está hablando a cada iglesia, está hablando a Life Fellowship, ¿sí? Aún aquí, porque está hablando en plural, presente y futuro. Así que también ahí vamos incluidos nosotros. ¿Qué es lo que dice? El que tenga oído,
oiga lo que, ¿quién? El Espíritu dice, ¿verdad? Ok, vamos a desenrollar un poquito ahí esto. Espérate, ¿no? ¿Qué no es que está hablando Jesús? Sí. ¿Por qué dice Jesús que oigamos lo que dice el Espíritu? Ah, es que son unos, Trinidad, eso. No, no tiene nada que ver con eso. Okay. ¿Qué es lo que dice entonces? Lo que está diciendo es lo que estamos haciendo literalmente ahorita nosotros. Estamos leyendo, escuchando la palabra del Señor escrita. ¿Quién es el que nos está enseñando? El Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo. Y entonces, cuando las otras iglesias, junto con nosotros, leen la carta que Jesús quiere que se envíe directamente a Éfeso, ¿quién es el que nos va a instruir? El Espíritu. Y por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que ¿quién? El Espíritu. ¿Dice a quién? A las iglesias, ¿verdad? Y entonces es interesante mira, échatelo, Señor, echa esos de Éfeso, diles y corrígelos. No, espérese, también a esta iglesia está hablando, también a las otras iglesias. A cada iglesia donde existe esta palabra de Dios le está hablando el Señor. Y el Espíritu, por medio del Espíritu, entonces, o nos arrepentimos, o es que el cabo les está diciendo a ellos, eso no se aplica a nosotros. Cuidado con eso, porque si esa actitud tenemos, ¿verdad? Entonces hay otros textos que no tienes derecho de clamar para ti. ¿También entendieron? Si vas a reclamar otros textos como para ti, también reclama estos. No escojas cuáles sí y cuáles no. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir. ¿Sí? Y entonces para el fin de que el varón de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es la otra parte ahí. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho de árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Okay? El que venciere, le voy a dar. Entonces ese vencer no es nada más al fin, el terminar la carrera. Vencí, terminé, gané. No, está diciendo otra vez, esa palabra es presente, ¿sí? Todos los días. Estás venciendo, ¿por qué? No por tus propias fuerzas, no porque tú lo hiciste. No, el que nos ha hecho vencedor es Cristo. Y entonces permanezcan en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. ¿Sí? Ese vencer, hermanos, está basado en permanecer en Cristo. Todos los días. Iglesia de Éfeso, ¿no? Está rodeado de idólatras y de todo. Sigan fieles, ¿verdad? Regresen a su primer amor, ¿verdad? Y si no, pues ya no va a haber iglesia aquí, ¿verdad? Y eso ha pasado muchas veces. Durante la historia ha pasado muchas veces. Como les dije, en Éfeso ya no hay iglesia, ya no existe, ¿verdad? Está el pueblo, está el área, ¿verdad? Incluso ya ni se usa como puerto porque se invadió de lodo y no sé qué, que el mar traía poco a poco, ¿verdad? De modo que ya el pueblo de Éfeso ya no existe, están nada más las ruinas, ya no se usa, ya no se puede usar. ¿Por qué? Porque el mar, en vez de acercarse al pueblo, se fue alejando por toda la basura que trajo y todo eso. Entonces ya el puerto queda mucho, muy lejos de Éfeso. ¿Qué nos da la idea de esto? En lo espiritual, si te llenas de todo tipo de cosas y dejas a tu primer amor, te vas a alejar tú de la fuente. No, la fuente no se va a alejar de ti, tú te vas a alejar de la fuente, ¿verdad? Y entonces la idea ahí de Éfeso, hay un juego ahí de palabras y para nosotros podemos ahora ver y ver en el mapa y por internet pues, con más ganas, pero vemos el resultado wow, quiere decir que no se arrepintieron. Según en la historia sí se arrepintieron por un tiempo, porque hay escritos ahí de otras personas de esa temporada que decían, la iglesia de Éfeso le echó ganas, se mejoró, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano llegó el momento que por algo ya no está ese candelabro ahí, ¿verdad? Así que hay que pensar también en eso, hermanos, que somos candelabro como iglesia, pero el que da el aceite es el Espíritu Santo.
Y entonces cuando Jesús dice, sois la luz del mundo, nada más lo somos por lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él hace. Amén.